con la ponencia del doctor Diego Escolar, que es antropólogo de la Universidad de Buenos Aires, pero que trabaja actualmente en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, con, bueno, unos cuantos posgrados y pergaminos y demás, entre ellas en la Universidad de California, en Berkeley. El doctor Escolar trabaja en cuestiones que tienen que ver con los procesos de reetnización, los procesos culturales identitarios, sobre todo de los pueblos huarpes en la zona de la provincia de Mendoza y la provincia de San Juan, que es donde él fundamentalmente trabaja. Pero en este caso nos viene a hablar, seguramente va a mencionar a las culturas huarpes de la actualidad, pero nos viene a hablar de incertidumbre en el campo cuando aparece lo increíble en la etnografía, o lo extraordinario, mejor dicho, en el campo, en la etnografía huarpe. Bueno, los dejo con él después de su exposición y de las experiencias que nos va a contar, que yo les pido que presten muchísima atención, cómo esto se vincula seguramente a la sabiduría originaria, al conocimiento otro, como decíamos al principio, los otros conocimientos, y también a otras concepciones sobre el universo, sobre la vida, sobre el mundo espiritual, como mencionaba recién Iván. En definitiva, otras concepciones diferentes a la modernidad, colonialidad, a la ciencia occidental, a la epistemología occidental, ¿no? Esto tiene que ver con una cosmovisión y con una epistemología diferente, pero no por diferente, digamos, menos auténtica, y que seguramente al doctor Escolar lo ha hecho reflexionar. Estoy seguro que las experiencias que va a contar han sido un parteaguas en su vida, han sido un antes y un después. Y bueno, y esto es muy interesante porque hace que nos cuestionemos nuestra forma de conocimiento, que muchas veces, por los condicionamientos culturales, pensamos que es lo único válido y que es lo único que existe, ¿no? O que es lo único legítimo. Así que bueno, los dejo con la ponencia del doctor Diego Escolar y luego tenemos preguntas. Espero que podamos tener un espacio importante de preguntas para los dos invitados. Muchísimas gracias nuevamente. Sí, como quieras. Acá, dale. ¿Así nomás? Sí, sí, sí. Hola. Bueno, buenas tardes. Y primero que nada agradecer a Diego la invitación y a Lecu. Me parece, o sea, yo no soy, digamos, no practico la misma corriente antropológica, como dijo Diego, es muy nuevo en Argentina, tal vez lo que él hace, pero me parece muy importante que se desarrollen este tipo de corrientes, que no son para nada hegemónicas dentro de lo que es la antropología hoy, por lo menos en Argentina. Y bueno, la invitación de Diego es un poco para que yo sea la cereza, no exagero un poco en eso. Hizo muchas promesas que no voy a cumplir todas, no creo. Pero lo que yo pretendo contar y analizar, pero más que nada también contar, es cómo se fueron relacionando en mi propia investigación. Y como dijo Diego, lo principal yo trabajé sobre la reetnización huarpe en Cuyo, con la aparición, de emergencia, llamémoslo como sea, de sucesos, eventos que para mí escapaban de lo que podía ser real, ¿no? Eso que, bueno, yo llamo lo extraordinario, se puede llamar sobrenatural, vamos a ver cómo llamarlo. Y bueno,
esta historia es larguísima, porque son casi 20 años o más, pues no es algo que pasó en una sola vez. Yo traté de hacer algunas conexiones, ¿no? Y mostrando cómo esto fue progresivo y si hubo una conexión entre mi investigación formal con metodología de trabajo de campo antropológica, no sé, muchos lo conocerán, pero que implica que el investigador viva con los sujetos que estudia, comparta sus prácticas cotidianas, acceder a su forma de ver el mundo, etc. Que esto, digamos, entraña muchas veces que ocurran cosas que uno no esperaba, y si no sucede eso, el trabajo está mal hecho. O sea, si uno encuentra lo que espera que va a encontrar en investigación es porque no está investigando bien. Entonces, es parte de la metodología que aparezcan cosas que no entendemos, y muchas. Pero de lo que yo estoy hablando es de experiencias que no es solo que no entendemos, sino que entran fuera de nuestra, llamémosla ontología, la palabra muy de moda, nuestra visión de la realidad. Entonces, básicamente, voy a resumir esto. Por ejemplo, mi trabajo era en parte con grupos que se identificaban como huarpes, otros que no todavía, o más o menos, y algunos de ellos eran, bueno, voy para atrás. Primero empecé trabajando con estos grupos sin que se identificaran como indígenas. Yo trabajaba con arrieros de ganado que cruzan la cordillera hacia Chile, a caballo, cazadores furtivos de la alta cordillera, campesinos, digamos. Y ellos me entrenaron, fue parte de mi trabajo, me entrenaron como vaqueano, como rastreador, como arriero. O sea, yo compartía sus viajes, aprendí, o en parte, a ver el espacio de otra manera, las señales de la naturaleza, etc. Luego de esto fue antes de mi trabajo doctoral, fue para mi tesis de licenciatura, yo empiezo a trabajar en las identidades indígenas. Y ahí me contacto con grupos que bregaban por el reconocimiento de la identidad huarpe, grupos muy chiquitos que estaban en la ciudad de San Juan, de origen rural, ¿no? Y parte de su trabajo era lograr que la sociedad sanjuanina reconozca que había indios, cosa que estaba absolutamente negada para la región. Justamente los huarpes es un caso típico del pueblo extinguido al principio del periodo colonial, eso se enseña así todavía en algunos lugares. Entonces ellos tenían que romper un sentido común muy fuerte que decía que era imposible. Y parte de sus acciones eran recrear rituales o prácticas, rituales, de las cuales en realidad no se habían mantenido claramente esos rituales originarios. Tal vez había parte de ellos en los activistas huarpes, especialmente una señora que fue muy importante en esto, en base a memorias familiares y a cosas que ella había conocido, recreaba estos rituales, pero a mí me parecían muy, muy falsos, ¿no? O sea, la sensación que yo tenía era de que era algo muy artificioso, pero participaba de ellos, porque nosotros, como decía Diego, la participación es una de las bases, y yo, al igual que él, distinto, otro tema, pero también hacía la participación algo fundamental, más que la observación. O sea, yo vivía las situaciones, no anotaba nada, más días después prefería vivir y no registrar, ¿no? Y los rituales, bueno, esos rituales que me parecían artificiosos, esto es una cosa toda, esto parece inventado, qué sé yo, pero veía que pasaba algo, ¿no? Como una sensación de que igual había una energía ahí que circulaba, a pesar de esa artificiosidad que yo creía sentir. Y con el tiempo fui siendo introducido en conocimientos que yo no sabía si eran verdaderos o falsos, no sé, pero los respetaba, de entidades
sobrenaturales, que en determinados lugares había, pedidos de permiso a guardianes en ciertos lugares, cosas así. Y yo empecé como jugando a hacer, bueno, participar. Con el tiempo, no mucho tiempo, 1 o 2 años, empezaron a pasar unas cosas raras que no eran exageradamente raras, digamos, ¿no? Pero yo sé, ¿esto qué es? Bueno, la primera sí que empecé a sentir rara es que en medio de un desierto, en San Juan, en un ritual que duró como 4 horas, esta señora, la AMTA Argentina Quiroga, termina haciendo un saludo a los ancestros, ¿no? Después del ritual, mirando hacia una dirección. Es un desierto que no hay nada, ¿no? ni una araña. Y apenas hace eso, viene una bandada de pájaros desde la dirección hacia donde viene, pasa por encima nuestro cantando así. Bueno, son pájaros, no sé. O sea, así empezaron pequeñas cosas, como para explicarlo. Bueno, en el momento más fuerte de mi trabajo de campo, en la zona cordillerana, que les contaba antes, en una travesía con arrieros justamente, que me iban a mostrar un sitio arqueológico, una casa de indios, lo llaman ellos, pero también una expedición de caza furtiva que hacíamos saliendo de noche, iba a durar como 3-4 días por la cordillera, y no le voy a hacer, después si quieren hablamos con toda la descripción, pero me empiezan a aparecer luces a la distancia, que éramos 4 personas a caballo, que las veíamos que bajaban de la montaña, de la precordillera, que estaba más cerca, como a 3-5 kilómetros, se desplazaban hacia lo lejos, iban a caer más o menos al camino que seguíamos nosotros. Pensábamos que eran autos, no hay nadie en esa ruta, en esa época menos, y así seguían bajando esas luces, hasta que el vaqueano más viejo, que iba con nosotros, nos dice: eso no es gente, dice. Bueno, ¿qué será? No se van andando a caballo, y las luces cada vez más cerca. Hacían ese movimiento, cada vez más cerca, hacia el camino, cada vez más cerca, hasta que las vemos bien. Y bueno, no eran autos, eran unas luces no muy grandes, como una pelota un poco más grande, blancas, verdosas, frías, y que después de descender por el piedemonte hacia el camino, se paraban cerca del camino, se empezaban a apagar, cambiaban un poco de intensidad, se apagaban y volvían a prenderse a 5 kilómetros arriba y hacer de nuevo el trayecto todo. Bueno, eso fue un primer episodio. Hicieron otras cosas, pero más o menos de ese tipo, que bueno, no sabíamos cómo. Entonces, yo no sabía qué hacer con eso tampoco. La experiencia siguió, seguimos andando a caballo. A la media hora veíamos venir una luz de muy lejos, un resplandor, que volvimos a creer que era un auto, se iba acercando, y como desde 30 kilómetros más o menos, hasta que vimos que era una luz grande, parecía esta, pero mucho más grande, como el tamaño de una camioneta, un poco más, que iban en el medio entre el monte desértico de ahí, haciendo zigzag así, acercándose a nosotros, cada vez más. Se acercaba. Bueno, yo escribí un par de artículos sobre esto, más largo de lo que les voy a decir acá, todas las sensaciones que nos provocaba. Lo raro era que ellos estaban sorprendidos, yo también, pero no, por lo menos, salvo el vaqueano más grande, no teníamos miedo. Estábamos como entregados y acostumbrados. Mi sensación por eso era como que rápidamente me había acostumbrado a que esas luces estuvieran dando vueltas, que era a todas luces algo anormal. Y bueno, la luz esta se acerca hasta que se detiene como de acá la columna que está ahí, frente a nosotros. Ya nos habíamos separado porque estábamos como obnubilados, medio choqueados por la situación, tratando de escapar en realidad de eso, entre el monte así, pero eso se acercaba, 2 estaban más lejos y yo con otro muchacho, y la luz se quedó ahí, nosotros mirándola, cambiaba de color, nos
veíamos todo blanco, iluminado, nuestras manos, los caballos, todo, estuvo como 1 minuto y medio, 2 ahí, hasta que mi compañero se bajaba a hacer pis, ahí mismo, o sea, era una situación muy rara. Como, bueno, sí, y bueno, la luz empieza a ir de nuevo, despacito, así flotando, iba, así como vino, se empezó a ir. Nosotros vamos al encuentro de nosotros dos. Bueno, se la hago más corta. Llegamos ahí cerquita, a otro lugar, desde donde vemos que sale del otro lado otra luz, semejante a la que se estaba yendo, pero que primero es una luz chiquitita, así como un fueguito, en el monte después es una cosa grande, que se desplaza igual y hace todo un movimiento por el campo, se aleja de nosotros, da una vuelta, empieza a volver, y ahí detecta el vaqueano y vimos que en realidad estaba siguiendo las huellas que habíamos dejado nosotros un rato antes, que habíamos pasado por ese mismo lugar. O sea, nos estaba siguiendo el rastro, la luz, hasta que se para ahí al lado de nosotros, igual que la otra. Pasan varias cosas, se pone roja, el vaqueano más viejo dice, prepárense a pelear con el diablo. Bueno, y ahí pasan cosas muy raras porque ¿a qué saberes apela uno en esos momentos? Pues yo tampoco sabía bien qué. Y me acordé de cuando era muy chico, cuando era adolescente, yo fui medio adoptado, tenía una familia postiza que eran del campo, que estaban en el campo en Buenos Aires, pero eran de origen mapuche. Y sobre todo el señor fue quien más me enseñó cosas de andar a caballo, del campo, y me contaba cosas sobrenaturales del sur de Chile, ¿no? Me acuerdo que me había dicho que si uno ve un espíritu maligno, así, hay que agarrar un puñal con cabo de plata y hacer algo medio raro, que es colgárselo acá atrás de la ropa, qué sé yo, con el filo hacia afuera. Bueno, eso no podía hacer, pero yo sí tenía un puñal con cabo de plata. Lo tenía. Y además andábamos armados, digamos, y con cuchillo. Entonces, lo único que atiné fue agarrar el cabo de plata del cuchillo. Bueno, tonteras, pero entonces, con los años hubo otra experiencia similar, pero en el medio tuve varias, digamos, ver cosas parecidas de muy lejos, ¿no? O pequeñas cosas, esta fue la más grande. La experiencia siguió, pero si quieres el cuento después, le resumo que esa duró como 2 horas, porque después de ese episodio hubo otros donde las luces hicieron otras cosas, unas volaron, nos pasaron flotando por nuestra cabeza, bueno, después se hacían señales entre ellas. Es la primera vez que yo cuento esto en una conferencia, les digo, lo he escrito, pero nunca lo digo porque una de las cosas que pasa con esto es que, como le habrá pasado, no sé si a vos, pero hay como una represión muy grande en la ciencia en general y también en la antropología, aunque la antropología supuestamente tiene una apertura, o debería tenerlo, hacia otros saberes, otras concepciones del mundo, todo lo que quiera que le enseñe en la facultad, pero en la práctica no sucede. En la práctica la tendencia es, en general, más conservadora, a reproducir las teorías que nos enseñan, y en la historia de antropología, y si bien estaba inicialmente, hablábamos con Diego ayer, una de las promesas de la antropología era que justamente como parte de la ciencia que iba a estudiar a los hombres, a las tribus o culturas primitivas, estaba la idea de que podía abordar los fenómenos extraordinarios, sobrenaturales de esas culturas. Pero la otra fuerza paralela era una fuerza conservadora, cientificista, que en realidad relegó todas esas experiencias sobrenaturales o extrañas que no encajaban en el sentido de la realidad occidental, las relegaba al espacio de la creencia, ¿no? Lo que llaman creencia los sociólogos y también algunos antropólogos. Entonces, todo lo que era raro, pero raro en términos ontológicos, no decían no, bueno, pero es creencia. En todo caso se hacía un análisis sociológico de eso, de a ver qué representa la luz en la estructura social, y qué sé yo. Pero
no se le daba un valor de realidad, de pleno derecho a estas cosas. Y los antropólogos, sin embargo, tuvieron desde el principio siempre experiencias con cosas que no podían explicar de ningún modo, cosas que llamaríamos sobrenaturales, incluyendo luces, como Evans Pritchard, por ejemplo. Evans Pritchard narra en un par de artículos, sobre todo en uno, cómo él ve una luz que sale de la casa de un brujo a otra, donde después es asesinado, parece muerto a una persona, o sea, lo ve de la aldea donde él estaba. Pero bueno, lo dice ahí, bastante para la época. O lo de Edith Turner que vos contás, o hay gente que también ha narrado experiencias de zombies, hay varias cosas estrambóticas, pero la mayoría se lo calla, ¿no? La mayoría no dice esto porque no sabemos qué hacer. Y ya bastante tenemos con las complejidades socioculturales que tratamos de entender para encima meterle esto, ¿no? Entonces, o está el miedo al desprestigio académico, ¿no? Al que llama el loquito de las luces, o qué sé yo, y que entonces pierdas espacio en la academia, o no te consideren, o directamente no te respeten. Bueno, entonces todo eso influye. De hecho, a mí me costó mucho escribir esos artículos que hablan de esto, y por suerte no tuve ningún problema. ¿Hasta ahora? Ahora por ahí. Pero bueno, no estoy siguiendo el guión que había escrito acá, que ni siquiera lo estoy leyendo. Mejor, porque si no me pasaba de tiempo. Vos avísame cuando... No, sí. Estamos bien. Bueno, la cuestión es que ¿qué pasó entonces con mi investigación, llamémosla oficial? Lo primero que pasó fue que en este momento, de este evento tan fuerte, bueno, no sé si tuve una crisis, como dice él, yo creo que por ahí sí, pero la sensación era, digo, puta, yo estoy investigando, a ver, las identidades indígenas y asociado a un montón de cuestiones políticas, que llaman antropología política también, entonces la relación con el Estado y la soberanía en los espacios, cuerpos, tiempo, bueno, es una cantidad de huevadas así, más que suenan mejor, entonces, y más sólida, ¿no? Si bien es bastante zarpado, yo así, cuestiones simbólicas y todo eso, pero soy bastante anclado a la materialidad del poder y todas esas cuestiones, y de golpe veía que sentía que todo lo que yo estaba pensando no tenía ningún valor. O sea, es la sensación, era puta, pero yo estoy viendo estas cosas y la realidad es otra. O sea, hay algo que está, hay cosas que están ahí y que no manejamos en absoluto, que ni las policías no saben, los militares tampoco, los médicos tampoco, o si saben y las ven no dicen nada y están ahí, por lo menos. Fue la sensación mía. ¿Por qué? Porque ya no era una cuestión que yo había visto algo de lejos o algo medio que podía ser mágico, pero también podía ser algo natural. Era algo que no había cómo darle una explicación de ningún tipo. Y que además había interactuado con nosotros. Había habido, y eso es lo que analizo en el artículo, un proceso de comunicación que yo lo analicé como una comunicación intercultural, porque son las herramientas que me sirvieron para pensarlo, sea lo que sea eso, pero esas cosas, no sé llamarla objetos, sujetos o qué, interactuaban con nosotros, depende de lo que nosotros hacíamos, ellos hacían algo. O sea, no era que estaban por ahí, las cruzamos y seguimos de largo y ellos siguieron de largo. Fue toda una aproximación de ellos que duró con distintos eventos, distintas actitudes, comportamientos que tuvieron, nos registraban a nosotros. Entonces me interesó mucho eso, que hubo una mutua, ¿cómo se llama? La palabra, reconocimiento e interacción. Bueno, eso no es. Entonces me fui de tema.
ya no había cómo sacarlo, pero yo sigo con mi investigación. Después de un tiempo no sabemos qué hacer, pero sigo, digo, bueno, a mí me pagan para esto y sigo, y me gusta también. La investigación formal era bastante grosa para mí, como para también meterle presión a eso. Entonces, pero esto siguió apareciendo de distintas maneras en los relatos de la gente. Yo me di cuenta que me transformó esa experiencia, porque cuando voy, ahora, ya en ese momento voy al campo y conocí a gente nueva por ahí, pero había como códigos que yo manejaba, aún sin saber lo que los manejaba, porque me contaban alguna historia y yo las interpretaba en términos mágicos o de sobrenaturales. No sé por qué, decía tal cosa. Sí, me decía, claro, y ahí empezaba un diálogo que no hubiera ocurrido jamás con alguien de afuera, porque ellos no cuentan esto con gente de afuera. O sea, como que yo entraba en otra dimensión de discursos y fenómenos que si no nunca hubiera entrado. Cosas con las cuales no sé qué hacer, trato a veces, pero que está ahí. Entonces, y otra cosa más, yo me empecé a preguntar si había relación entre estas experiencias y mi investigación. ¿Por qué? Porque todas ocurrieron en contexto de trabajo de campo. No es que ocurrieron en otro momento. Y momentos en que yo estaba con una gran apertura, sintiendo que descubría cosas que antes no percibía o no podía entender, y las empezaba a ver con respecto a las identidades indígenas. Entonces me pregunté y me pregunto eso muchas veces. Después están las interpretaciones de los sujetos que yo estudio. Entonces, claro, muchos me decían, con respecto a esta experiencia que yo les contaba, y otra que tuve casi 10 años después, dicen, sí, son los ancestros que te están habilitando, te están diciendo que avances. Yo, bueno, eso es muy lindo, no sé qué es, capaz que es verdad, pero tampoco me lo quiero creer, porque digo, hasta que son dilemas antropológicos. Tenemos que darle pelota, obviamente, a lo que dicen los informantes, pero tampoco tomar todo de una manera acrítica, o sea, que están críticos con lo propio y con lo de los otros también. Entonces, o con una suspensión, porque uno por ahí se está comiendo un discurso de nosotros que no es lo que está pasando. Bueno, pero sigo navegando en eso. Lo que pasa es que esto siguió influyendo. Entonces, la gente de la zona también me cuenta o espera de mí cosas. Por ejemplo, yo vengo trabajando muchísimo en los últimos 10, 15 años en reconstruir la historia política de los huarpes modernos del siglo XIX y XX y las luchas que ellos tuvieron por sus tierras, que es un tema totalmente desconocido y fue ocultado por la historiografía regional. Y ellos me mostraron documentos históricos que guardan en sus ranchos, con juicios de tierras, testamentos de caciques del siglo XVIII, cantidad de cosas que casi me sorprendió más que lo de la luz en ese momento, pues supuestamente no había nada de eso. Bueno, y de algún modo ellos también, una colega, Rita Segato, una antropóloga, habla de la antropología por demanda, que dice que nosotros los antropólogos, según ella, debemos trabajar en función de las demandas de nuestros sujetos, ¿no? Y, digamos, investigar aquellas cosas que ellos de alguna manera nos piden. Eso está muy bien, yo discordo un poco, me parece un poco naif, dicho así nomás, porque el problema es quién interpreta las demandas de esos sujetos y cómo. Y si, porque además no siempre te las van a decir, sino que sabemos que las personas dicen una cosa y por ahí necesitan otra, y una persona dice una cosa y otro del mismo colectivo puede decir. Entonces yo matizaría lo que dice Rita diciendo que bueno, es legítimo, pero esa demanda nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo por interpretarla. En este caso era para mí la reconstrucción de la historia fragmentada, invisible de ellos. Y cada uno me contaba cosas, ¿no?
algunos me daban algún archivo que tenían, pero ninguna familia tenía el conocimiento de la historia completa. Y me di cuenta que esperan que yo lo haga como profesional y que confían en mí. Entonces, eso es lo que empecé a hacer. Entonces, otra de las cosas que pasó es que empecé a conocer gente dentro de la comunidad que también tienen capacidades chamánicas o tienen prácticas que podríamos llamar chamánicas. Ellos también hablan de brujos, brujas y estos chamanes, que a la vez que eran los que saben, o hablo con ellos de cosas mágicas y cosas como las luces o las salamancas, son otro tema, también son los que muchas veces más conocen esa historia que yo quiero reconstruir. O sea, los chamanes son los intelectuales locales, de alguna manera, ¿no? Y en este ida y vuelta me di cuenta que algunos de ellos también me identifican a mí como un brujo, como me ven, de alguna manera, para lo que significa brujo. Entonces, ¿por qué? Primero porque yo soy gringo, pero a la vez veo luces, o he visto, o tengo sensibilidad de esas cosas, o puedo hablar de esas cosas, o interpretarlas, aunque no sepa bien por qué. Y después, porque sé de la historia de ellos, cosas que a ellos les sorprende enormemente cuando voy de nuevo por ahí gente que todavía no trabajé y me cuentan, bueno, me dicen el apellido, y yo conozco por ahí la historia de los ancestros de su familia y entonces para ellos esto, bueno, me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los eventos extraordinarios que las experiencias extraordinarias que tuve, no sé por qué las tuve bastante, también influyeron en la manera en que yo pude hacer mi trabajo antropológico sobre los temas formales y me moldearon los temas también. Entonces, yo lo que no sé a esta altura es si eso yo creo que sí forma parte de mi investigación, pero durante mucho tiempo estuve diciendo, ¿esto forma parte de mi investigación o no? Y bueno, yo creo que sí. Después acá hay otro tema que ahora me salgo un poquito, que es ya con la cuestión específica de las luces, ¿no? Yo empecé a detectar, bueno, que hay una serie de testimonios, hay literatura sobre esto, las luces se ven en varias partes del mundo y en Argentina en muchos lugares, tiene distintos nombres, hay teorías nativas sobre qué son, si son luces malas, luces de tesoros, espíritus, ovnis, y una de las más fuertes es el tema ovni, que se adjudica esto como ovnis. Y acá esto me permitió también, esta experiencia, lo que les voy a contar ahora, repensar un poco lo que es los límites de la ciencia occidental, o más bien de la disciplina científica occidental para abordar estos fenómenos, porque yo dirigí una tesis de un colega sobre luces, ¿no? Sobre testimonios de luces en la misma zona donde yo los vi. Fui uno de sus informantes, pero él además entrevistó 80 y pico de personas. Y entrevistó distintos tipos de personas. Uno de los grupos más interesantes eran científicos, porque a 10 kilómetros de donde vimos todas estas luces hay un observatorio astronómico, el complejo astronómico del Leoncito, que es bastante importante, es internacional incluso. Y con él fuimos pensando en la tesis y pensar cómo testimoniaban o cómo hablaban y pensaban sobre el tema de luces los arrieros y vaqueanos con los que yo había estado, camioneros que van por la ruta y los propios astrónomos. Y nos encontramos con que obviamente los astrónomos eran los que más reprimidos estaban para hablar de esto, porque casi ninguno quería admitir públicamente, ninguno, algunos ni hablaban con nosotros y algunos se habían visto cosas, pero nos la contaban, pero no decían. Y
el caso más extremo fue un antropólogo, un astrónomo alemán que trabajó muchos años ahí en el Neusiedl, y él había trabajado viendo cielo a ojo desnudo, como se llama, que es, bueno, viendo estrellas, pues la mayoría trabaja con telescopios y computadoras. Y él nos dijo que era imposible, que luces, no, que es una cuestión psicológica, bueno, lo que dicen siempre. Y le decían, bueno, pero hay gente que los vio ahí al lado, sí, pero son cosas psicológicas. Y hasta que le dije, bueno, ¿usted vio cosas? Bueno, sí, yo vi una vuelta que había visto durante 1 hora y media una formación de triangular por el cielo de luces por encima de la cordillera lejana. Entonces, sí, pero yo no puedo confiar en lo que mi ojo ve, dice. Entonces yo me quedé pensando, pero si él trabaja a ojo desnudo, entonces ¿cómo confiar en algunas cosas así? ¿Por qué en algunas cosas confiar en otras cosas no? Y entonces ahí esto lleva a otra cosa que pasa, por ejemplo, en el campo ufológico, que es muy ilustrativo, que cómo se generan folclores o tradiciones de autoridad para hablar de determinados temas, por llamarlo así. O sea, ¿por qué folclore? Pues son como tradiciones que tienen se van conformando la legitimidad de qué tipo de científico, por ejemplo, puede hablar de qué tipo de cosas y cuál otro no, pero no están basados en el fondo en consideraciones científicas, están basados, digamos, en la costumbre o en la tradición que se va creando. Y esa es una fundamental en la que los astrónomos son los que pueden hablar de ovnis y luces, o que tienen la autoridad. Y yo dije, pero ¿por qué un astrónomo va a poder hablar de una luz que está acá al lado, que me sigue con el caballo con el cual nosotros estamos interactuando? ¿Qué puede decir un astrónomo eso? Porque supone todo un folclore ovni que dice que el ovni es un plato volador que viene del espacio, es una nave espacial. Entonces los astrónomos que niegan los ovnis también se están asumiendo el folclore ovni, porque ellos mismos creen que pueden hablar eso, porque en el fondo imaginan que el ovni es una nave espacial extraterrestre. Entonces, bueno, la tesis se llamó Folclore Científico y Folclore Popular, o algo así. Entonces, bueno, yo me quedé pensando justamente en que, y defiendo que los antropólogos u otros cientistas sociales, o tal vez otros que no son científicos, también tienen autoridad y legitimidad para pensar y hablar sobre este tipo de cosas, porque depende, digamos, de la metodología que uno aplica al tipo de fenómeno y la epistemología que uno maneja, si va a poder decir algo sobre eso o no. Y capaz para hablar de esto es mejor un chamán que yo, o un chamán del desierto de la laguna de Guanacacha, donde yo trabajo, que yo, o por supuesto que un astrónomo. Entonces, bueno, me encuentro un poco en esas discusiones, o mejor dicho, no muchas discusiones públicas, pero en esas reflexiones de cuáles son los límites, primero, de los objetos que nos planteamos y de hasta qué punto podemos nosotros hablar sobre ciertas cosas. Y me gustaría que la antropología, por lo menos, luchemos también para sacarnos un poco algunas barreras. Claro, no es que todos los antropólogos tengan que salir a ver ovni, ¿no? o espíritu. Capaz no nunca les van a dar. Pero si aparece algo, no necesariamente negarlo, porque si aparece en un contexto de trabajo de campo, entonces, así como uno en el campo debería tratar de registrar aquellas cosas que suceden, aunque no tengan nada que ver en la apariencia, o tengan poco con la realidad que uno imagina encontrar, esto también forma parte de ella, ¿no? Entonces, para cerrar, lo que la ciencia, justamente esta fuerza conservadora dentro de la antropología que hablábamos, es también dentro de la ciencia una fuerza fundamental. Podemos dividir la historia de la ciencia entre conservadores y vanguardistas, por así decirlo. Entonces, vanguardista es porque la ciencia en sus orígenes también es un tipo de
construcción de conocimiento que se planteaba trabajar sobre preguntas respecto a aquello que no se conoce. Pero hay otra fuerza científica que es más fuerte, que en realidad limita las preguntas y trata de forzar a los científicos a trabajar sobre aquello que ya se conoce y ratificarlo. Entonces, en estas dos fuerzas, hasta ahora predomina la conservadora. La mayoría de los científicos luchamos para poder ir un poquito más allá a veces de aquello que es aceptado como tema científico por nuestra disciplina. Y esa fuerza conservadora lo que no soporta es la incertidumbre. De ahí mi tema, la incertidumbre en el campo. Porque la ciencia actual lamentablemente tiene horror a la incertidumbre. O sea, cuando aparece algo que no entra dentro de sus paradigmas, tiende directamente a desconocerlo. No a preguntarse, bueno, tenemos que armar otro cuerpo teórico, otra forma de abordar eso, sino tiende a tratar de no verlo si no puede existir, como hacen los astrónomos del observatorio. Bueno, termino con esto y espero no haber sido demasiado vago y confuso, pero después en el diálogo podemos ampliar cosas si quieren y discutir. Bueno, vamos a tratar de aprovechar, agradeciendo por supuesto la visita de ambos ponentes y bueno, me imagino que habrán elucubrado algunas preguntas. A ver, ¿allá para quién? ¿Para Iván o para...? En general. En general, a ver. El amigo Fede. Esto de los hechos anómalos o extraordinarios o el horror e la incertidumbre me hace pensar en Charles Oy Ford, el libro de los condenados, no sé si lo conocen, que igual inspiró a los autores del Retorno de los Brujos, Louis Powell y Jacques Bergier a hacer, bueno, ese libro que es medio un manifiesto de 1960. Bueno, el libro de Ford se llamaba El libro de los condenados, donde es básicamente una recopilación de hechos que la ciencia no puede explicar. Se trata sobre eso, ¿no? Sobre los límites del campo científico para explicar los fenómenos, y que lo que no se puede explicar sería esto, un hecho maldito, un hecho condenado. La pregunta en realidad no sé, es un poco tangencial, porque tiene que ver más con a los que conocen este libro, sobre todo el Retorno de los Brujos, ¿qué piensan de la recopilación de este tipo de fenómenos o de hechos que, no sé, por ahí una moda del esoterismo también, o hay alguna forma de separar, ¿no?, la paja del trigo y ver qué es y qué no es, digamos, ahí, real ilusión o una simple estrategia de mercado? Esa viene por ahí, digamos, la cuestión. ¿Querés? Sí. Bueno, te comento algo breve. No, ese libro yo lo leí cuando era chico. Me acuerdo que me gustó bastante. De haber tenido 11 años, más o menos, pero no me acuerdo nada. Pero lo que sí sé, bueno, que muchas de las cosas que ahí se dicen que después creo que se repitieron, seguramente. O sea, pero más allá de eso, sí, es muy difícil la separación de la paja del trigo. Es lo que también a mí me hizo siempre, cuando empezaron a hacer estas cosas, ser muy cauto y tratar de no tener pelada yo tampoco. Entonces, yo no puedo opinar la verdad sobre todas las cosas que se narran, porque eso es lo que me pasó a mí. Digamos, si yo tuve una experiencia que si me la contaban, quizá no puede ser, la podría haber escuchado, más o menos. Entonces, por ejemplo, en esta zona hay muchos relatos de luces y cosas así, pero también hay relatos de pactos con el diablo, vírgenes que
bajar del cielo, un montón de cosas. Pero yo ahora tampoco tengo una legitimidad para decir que eso no existe. O sea, ¿por qué? Porque también hubiera hecho lo mismo sobre lo que yo mismo vivo. Lo cual pone una posición muy jodida. Pero lo que sí, trato de ser bastante cauto, justamente por no creer de todo, pero a la vez creer en todo. Es raro explicar, pero y creo y escucho, pero no doy por sentado, porque si no también es imposible analizar las cosas, ¿me parece? Pero bueno, es una pregunta muy difícil de responder, todo eso, pero a mí la cautela lo que me sucede es que cuanto más cauteloso fui, es como que cada tanto más grosso era lo que aparecía. Con las luces era como eso, era como, decía, bueno, pasó esto, wow, qué grosso, pero, y no, tal vez son, qué sé yo, una camioneta que está por ahí, y entonces se acercaba más, y hacía una huevada que ya era imposible no entender que era algo sobrenatural, como si te estuviera queriendo mostrar. Entonces no tuve alternativa que sí, que aceptar como parte de la realidad. Sobre todo cuando tuve una experiencia de ese después. Y una realidad muy concreta, digo, porque no estoy hablando de que nosotros tuvimos un estado alterado de conciencia generado ex profeso. Capaz lo teníamos, pero no habíamos tomado nada, y estas entidades eran muy concretas, como yo te digo, bueno, se prendió el salón acá, o vino un auto de persona al lado. No era algo vago, así, no era algo muy fuerte. Bueno, yo el libro no lo leí, pero para agregar a lo mejor a tu pregunta o tu consideración, que está muy buena, es bastante amplia, se puede considerar muchísimos lugares. Pero creo que en primer lugar es la incertidumbre, digamos, es una cuestión ya humana, abrazar la incertidumbre. O sea, hay una cuestión propia del ser humano de la curiosidad, de avanzar. La cuestión es que nosotros estamos, como decía Diego, el astrónomo mira el espacio, avanzamos hacia el espacio, pero hay muchos otros horizontes. Entonces, ahí también hay un desafío, digamos, que es la cuestión del marco de referencia, el observador y lo observado. Porque cuando uno transita una experiencia, en el momento que la experiencia ya pasa a ser una certeza a través de la vivencia, es muy difícil de transmitir. El otro lo único que puede hacer es juzgar. Nosotros todo el tiempo, nuestro marco de referencia es a partir de una teorización y juzgar un relato como verdadero o falso según ese marco de referencia. Entonces, cuando nosotros vamos a este tipo de experiencia, como la que recién comentó, muy interesante, la Diego, siempre nos paramos desde el lugar de la incertidumbre, no del que la vivió, sino que la juzga. Entonces, desde ese lugar, el desafío, que es aceptar la incertidumbre y cambiar nuestro marco de referencia en todo caso, para ver cómo nos acercamos. Después hay un montón de otras cuestiones, ¿sí? La cuestión de académica, cómo se juzga o no, qué tanto uno puede decir o no puede decir, dependiendo de cómo se juzga o no, digamos, esta cuestión, como decía recién, y hasta incluso la cuestión capitalista, si se quiere, qué tanto vende o no lo esotérico. Entonces, la verdad para mí es muy interesante la conversación. Sí, no es una respuesta, ni siquiera sé si una reflexión. Yo leí los dos libros, el de Ford cuando era chico, hace mucho tiempo, bueno, el libro de los condenados, no sé qué grado de realidad podía tener muchas de las noticias, pero era un tipo que recortaba cosas de los diarios, digamos, y muchas veces seguramente eran noticias falsas o eran cuestiones explicables, digamos, en términos convencionales, ¿no? Powell y Berger, me parece que bueno, fue una época que marcó. Me parece que había una necesidad también del público en ese momento, por eso es un libro tan extraordinariamente vendido, que después fue contestado con, no sé si sabías vos, El fracaso de los brujos, por la Asociación Racionalista de Francia, que es como la madre de todos los posteriores grupos neopositivistas, que son fundamentalistas, digamos, del positivismo de la ciencia.
los famosos grupos escépticos, ¿no es cierto? El Psycho de Estados Unidos, y después incluso acá también tuvimos nuestra propia versión en Buenos Aires y demás. Me parece que hay que ser bastante cuidadoso. Yo lo que encontré es que los estados no ordinarios de conciencia son una clave para, si bien no explicar, quizás sí poder profundizar en ciertos fenómenos que antes tal vez se descartaban completamente. Simplemente eso es una clave de la cual hoy tenemos mucha información y hay muchas investigaciones, inclusive desde las ciencias duras, de lo neuroquímico. No me gusta que se reduzca todo también a lo neuroquímico, me parece que hay otras cosas también, pero las psicologías de la profundidad, digamos, inauguradas tal vez por Carl Gustav Jung, y después el inconsciente colectivo, me parece que todas esas teorizaciones son muy interesantes, aportan claves por lo menos para profundizar en ciertas fenomenologías que a lo mejor antes directamente se descartaban, pero bueno, también pienso que hay que rescatar, digamos, desde la rigurosidad y desde la seriedad, porque lo que vas a encontrar en Waiponem no son, digamos, son dos personas, digamos, justamente que pertenecen a ciertas instituciones académicas, que también juegan un poco como el temor de Diego, ¿no es cierto? ¿Lo escribo o no lo escribo? A partir de este temor, digamos, a perder cierto prestigio, además, digamos, estamos hablando de Universidad de Oxford, universidades Edith Turner, estamos hablando de antropólogos, digamos, con mucha categoría, y por eso me parece, digamos, que son cosas creíbles, a partir de las cuales sí empezamos a cuestionarnos los límites, como decía Diego, de nuestro conocimiento, los límites formales tal vez, como cuánto poder avanzar, las cuestiones también, los elementos culturales, ¿no es cierto?, histórico-culturales. Se avanzará en tanto y en cuanto también vayamos ampliando la conciencia en forma general. Creo que ahora estamos como más dispuestos que en otras épocas a escuchar a las otras culturas, a escuchar lo que nos tienen para decir, inclusive sobre este tipo de cosas, ¿no es cierto? Cómo interpretan ellos esas luces, esas cosas que toda la vida en realidad se vieron. Después, claro, la lluvia de peces de Charles Fort, no sé si realmente si tienen algún asidero, pero el tema de las luces es algo que encontramos en todas las culturas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí, dale. ¿Dejaron algún mensaje esas luces? ¿Les hablaron en alguna oportunidad? Bueno, se escuchan. Si los hablaron, ¿Y esas luces dejaron algún mensaje en algún momento? Algo. si lo dejaron, no sé. No se escucha. Puede ser un mensaje oral o un mensaje mental, algo así. Yo no sentí que me dejaran, a mí por lo menos, un mensaje, sí que generaran sensaciones. En el momento, o sea, sentí que hubo una comunicación o efectos que generaban en los estados de ánimo, por lo menos, y que a su vez detectaban, por lo menos, pensamientos míos, estados de ánimo míos y reaccionaban en algo. Eso es lo que puedo decir, pero no un mensaje de, bueno, salen de la tierra o qué sé yo, no. Por lo menos no lo decodifiqué, ¿no? Pero sí una conmoción y a la vez, en mi caso, la sensación más loca es que al mismo tiempo que era algo muy extraordinario, era algo, o en el momento lo llegué a sentir como algo banal, como algo normal. De hecho puse, no hablé de eso, puse un subtítulo que era la banalidad del hombre, para hablar, digamos, como la banalidad del mal, ¿no? Entonces, porque era algo muy extraordinario, pero a la vez rápidamente, tal vez por un estado de shock, qué sé yo, lo tomé como algo, como que me salía del sol y la luna, ¿viste? O sea, eso era algo más loco, como algo normal que me pasó en otra oportunidad. Para ser de hoy, yo lo sentí como algo casi normal. No me sorprende el hombre.
con la luz, nada, pero mensaje, no, yo no. Se me ocurre una reflexión en función de lo que vos decías, ¿no? O corregime si estoy equivocado en algunos de los conceptos. Pero es como que, obviamente, sin saber de qué se trata esto que está en todas las culturas, que se repite y demás, las luces, que son los espíritus, los ancestros, que cómo es, pero en función de lo que yo pude escuchar, de lo que vos decías, si vos no hubieses tenido quizás esta experiencia, no te hubiese habilitado a la información que te pudieron dar los chamanes, que eran a su vez los intelectuales, los que tenían más información de toda la historia de los guardias. O sea, de alguna manera las luces te habilitaron a que vos puedas tener un lenguaje común con aquellos que sabían más para tu investigación en un punto. No sé si estoy equivocado por lo menos lo que entendí. No, creo más o menos así en parte. No quiero exagerarlo, pero hay algo así. Por eso digo que esto también es un punto de lo extraño de este tipo de fenómenos, porque si uno lo mira traducido al contexto de tu experiencia, es simplemente una experiencia de un antropólogo que anduvo recorriendo determinadas zonas y vio luces. Si vos tomás distancia y lo ves dentro del contexto general de lo que vos estabas haciendo, de lo que vos estabas investigando, habría un panorama a que vos pudieras profundizar determinados temas que quizás de otra manera no. Entonces nos lleva a pensar que esta cuestión, esta interacción que vos registraste en ese punto, no solamente fue una interacción en la experiencia, sino que fue una interacción quizás mucho más profunda, ¿no? Que cuando uno a veces se topa con este tipo de casos, si uno se limita simplemente al relato de lo que dice la persona que vivenció esa experiencia, se queda simplemente con una observación de una luz, un hombre. Cuando uno lo ve en un contexto mayor, aparecen otras cosas mucho más interesantes. Sí, no estoy de acuerdo con vos. Yo lo que sentí es que de algún modo si bien yo estaba en una búsqueda antropológica de ser una apertura de cabeza radical con respecto a los temas que están metidos, esto me generó tal vez una apertura más fuerte, ¿sabes? Porque me llegó a un punto de ya no podía, o sea, tenía que escuchar en serio lo que la gente me decía y entenderlo, percibirlo, no sé, pero lo que no puedo saber es si no hubiera pasado eso, si yo igual no hubiera podido avanzar, ¿cómo hacer? No lo sé. Yo siento que me abrió otras cosas y actitudes, por ejemplo, estar en el campo y sentirme como seguro con la gente, aunque no los conocía, son lugares muy inhóspitos, ¿no? Desierto allá, y yo llegar y sentir que me saludo a alguien, estarlo contacto y que me siento cómodo y seguro, y enseguida establecemos una relación y empezamos. A la media hora estamos hablando de luces, fantasmas, todo eso también, indios. Yo creo que ahí hubo un impacto, pero no puedo confirmarlo de todo. Vamos a hacer una última pregunta porque en cualquier momento arranca el recital de Pablito Juvani, que obviamente los invitamos a aquellos que puedan y se quieran quedar a ver al Bowie rosarino, amigo mío, hace muchos años que lo conozco, a Pablo Juvani aquí y su grupo aquí abajo. Pero antes que arranque la música, entonces una última preguntita. Otra vez. Dale, no hay. Bueno. Iván, respecto de que el trabajo como la homeopatía. ¿Podés explicar un poquito eso? Sí, eso es más una consideración, o sea, a investigar, ¿no? Porque, o sea, por lo menos dentro de lo que yo fui aprendiendo, a medida de que uno va, no hay una correspondencia, digamos, entre lo que te sucede en una primera dieta y en un seguimiento de futuras dietas. O sea, cuando vos tomás una planta y estás 7 días, la primera vez, a veces no, te
te da vuelta en media. Entonces, si vos haces eso en un lapso de tiempo, considerándolo en un año, mi consideración es que lo que termina sucediendo es que dentro de un año, una misma dieta de una semana te va a dar vuelta con una dieta igual, en términos físicos. Es como si vos corres un triatlón. Este año no te preparas y el año que viene vas a correr otro triatlón y no lo aguantás, ¿no? Pero dentro de todo lo que fui aprendiendo, a medida que uno va dietando, al principio te suceden ciertas cosas y después te empiezan a pasar otras. Entonces empieza a ser una verdadera impresión interna, en donde cada vez que vos vas tomando la planta, empezás a percibir en vos mismo y en el entorno un montón de otras cosas, y tu cuerpo no está reaccionando igual, y no tiene una correspondencia, digamos, del tipo 1 a 1, digamos, sino que hay otra cosa que pareciera ser no, es así, digamos, o sea, va quedando una impresión. Entonces queda una mimetización del cuerpo con las plantas que se va como acoplando, se va haciendo como un canal de sensación. Bueno, volviendo a agradecer otra vez a los invitados, les quiero agradecer mucho. Ya tenemos que ir cerrando lamentablemente, pero bueno, les agradezco mucho. Nos estamos encontrando en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Medicina, en cualquier otra actividad, que siempre tratamos de inventar alguna actividad para poder reunirnos y hablar de estas cosas y de las investigaciones que nos gustan. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la entrega formal. Este es para usted y este es para usted. Gracias por la invitación.